Urgente. Papa León XIV culpa a Trump por guerra entre Irán e Israel y desata tormenta de dudas en el Vaticano. La capilla del Vaticano parecía un santuario intocable, envuelta en el perfume denso del incienso que ardía lento en los quemadores dorados. La luz entraba a través de vitrales centenarios, pintando manchas rojas y azules en las paredes silenciosas. Allí, en el centro, el Papa León XIV, un hombre de mirada profunda y manos temblorosas, enfrentaba un dilema que desgarraba su alma. Su frente sudaba, como si el peso de 1000 súplicas se hundiera en sus entrañas. A su lado, un cardenal tradicionalista ceñía los labios con rigor inquebrantable, su postura rígida como las antiguas doctrinas que defendía con fuego. Y allí, en el extremo opuesto, una joven teóloga vigilaba cada palabra, con ojos brillantes y la curiosidad ajena a cualquier miedo. De pronto, el aire sereno se rompió. En medio del silencio sagrado, un pequeño dispositivo vibró en manos del Papa. Un mensaje secreto. ¿Por qué? Frente a sus ojos, el mensaje destilaba un veneno inesperado. Y entonces, una frase críptica apareció, grabada como una sombra. La verdad arde en la oscuridad, pero el silencio es su fuego. Era un latigazo que prendía la cabeza del Papa en 1000 llamas de incertidumbre. «Esto cambia todo», susurró él, apenas audible. El cardenal frunció el ceño, sus ojos destellaban ira y miedo. «No podemos permitir que semejante acusación arrastre la Iglesia, Santo Padre. La estabilidad espiritual y diplomática que hemos protegido está en juego». La joven teóloga dio un paso adelante, su voz temblorosa pero firme. «Pero ¿y si hay algo más, algo que no hemos visto? ¿Y si la verdad está oculta bajo capas de mentiras?» El Papa alzó la mano, pidiendo silencio. Cerró los ojos un instante, luchando contra una tormenta que le aplastaba el pecho. No era solo la acusación, sino los indicios de una conspiración que manchaba incluso a aquellos que creía incorruptibles. Las paredes parecían absorber su agitación. Las sombras se alargaban en la luz vacilante. Afuera, en el pasillo, algunos murmullos tensos rompían el sagrado mutismo. El peso del destino, de la paz mundial y su propia alma, pendía de un hilo tan fino como un suspiro. «¿Cómo enfrentaremos esta verdad sin destruirnos?», pensaba, mientras sus dedos buscaban el crucifijo colgado en su pecho. El silencio volvió, pero era denso, casi insoportable. El futuro, envuelto en misterio y peligro, esperaba al Papa León XIV. La batalla por la verdad y por la paz apenas comenzaba. ¿Sería capaz de sanar este mundo roto o se perdería en las sombras que él mismo había despertado? Que la paz de Cristo esté con vosotros. Antes de adentrarnos en esta divina historia, debo hacerle una advertencia espiritual. Muchos hermanos han notado que sus suscripciones desaparecen sin previo aviso. Desplázate hacia abajo ahora mismo y confirma que el botón rojo sigue activo, para que no te pierdas ningún mensaje. Tu presencia aquí es un verdadero regalo para esta comunidad de luz. El silencio volvió a instalarse, pesado y opresivo. Cada respiración del Papa León XIV reverberaba en la capilla, como si un eco de su propia inquietud amenazara con desgarrar la estructura sagrada. Entonces, de repente, un estruendo resonó a través de las paredes de piedra. El sonido era tan estridente que los 3 personajes se sobresaltaron, mirándose con temor. La puerta principal de la capilla se abrió de golpe. Un grupo de hombres enfundados en chaquetas oscuras entró, con rostros serios y un aura de emergencia que apenas podían disimular. A medida que se acercaban, el cardenal se puso a la defensiva, su mirada fiera desafiando la intrusión. «¿Qué significa esto?», exclamó.
su voz resonando en el aire tenso como un trueno. Uno de los hombres, un alto oficial de seguridad del Vaticano, habló con voz grave: «El Papa debe escuchar esto, es urgente. El ataque ha comenzado». Las palabras cayeron como un la. El corazón de León XIV comenzó a latir con fuerza. Su mente se nubló, absorbiendo el pánico que emanaba del oficial. ¿De qué ataque hablaban? La tensión en el ambiente crecía y el aire parecía electrificado. La joven teóloga dio un paso hacia adelante. «¿Qué ataque?», preguntó, la angustia dibujándose en su rostro. «Un ataque coordinado contra la embajada israelí en Roma. Los informes indican que hay terroristas infiltrados en la ciudad», dijo el oficial, su mirada fija en el Papa, sus palabras tan cargadas de gravedad que querían aplastar al hombre en el poder. La capilla se convirtió en un hervidero de murmullos inquietos. Los cardenales intercambiaron miradas, como si un rayo hubiera atravesado sus convicciones. La idea de un ataque en el corazón del Vaticano era inconcebible. Pero entonces, una sombra emergió del fondo, alguien que había permanecido al margen del diálogo. Era un anciano con un rostro conocido por muchos, un hombre que había sido amigo y confidente de él. Era sola voz, temblorosa pero impactante. «No es solo un ataque», gritó, atrayendo toda la atención. «Hay un traidor entre nosotros, alguien que ha estado filtrando información en el propio Vaticano». El murmullo se intensificó, la atmósfera se comprimió. Todos se miraron, ojos desorbitados en busca de respuestas. ¿Quién podría ser? ¿Qué secreto tan oscuro podría envolver a los que habían sido susuleados como guardianes de la fe y la paz? León XIV sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Recuerdos vagos aparecieron en su mente, conversaciones que había ignorado, miradas que tomaban un significado nuevo. La joven teóloga, al ver el horror en sus ojos, se adelantó nuevamente. «¿Quién? ¿Quién es el traidor?» «No tengo pruebas», dijo el anciano, balbuceando. «Pero me han llegado rumores. Hablan de un grupo dentro del Vaticano que busca sembrar el caos, que quieren aprovechar esta guerra para desestabilizar la Iglesia». El Papa se quedó paralizado, su mente estalló. Todo lo que había creído estable se desmoronaba. ¿Acaso algún miembro de su círculo cercano era el culpable de los conflictos mundiales? La verdad, una vez más, era como fuego, devorando todo a su paso. «Santo Padre, ¿qué haremos?», preguntó el cardenal, todavía en estado de shock. León XIV tragó saliva, la sensación de traición calándole los huesos. Mirando a su alrededor, notó que el ambiente había cambiado. La confianza se evaporaba y se reemplazaba por temor y duda. En ese instante, supo que el futuro ya no era solo una cuestión de declarar una verdad. Estaba en juego la supervivencia de su propia Iglesia. «Debemos investigar», murmuró, su voz quebrada, pero firme. El silencio era ensordecedor. Fuera de la capilla, el mundo seguía girando, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Las sombras se alzaban alrededor del Papa, y él sintió que quizás era él quien había despertado a un enemigo dentro de sus propias paredes. ¿Quién más entre esos rostros conocidos era con de secretos tan oscuros? ¿Sería capaz de enfrentar la verdad sin ser consumido? La paz que tanto anhelaba se desvanecía, y lo que empezaba como un simple dilema moral, pronto se convertiría en una lucha por su propia salvación. El juego apenas comenzaba. La paz que tanto anhelaba se desvanecía, y lo que empezaba como un simple dilema moral, pronto se convertiría en una lucha por su propia salvación. El juego apenas comenzaba. León XIV se puso de pie, la tensión palpable en el aire. Su corazón latía con fuerza en su pecho, cada pulso resonaba como un tambor en el silencio. Miró a los otros.
contemplando la confusión dibujada en sus rostros. «Debemos actuar rápido», dijo, su voz inspirando una autoridad que sorprendió incluso a él mismo. El oficial de seguridad asintió, sus ojos concentrados. «Estamos listos para coordinar la evacuación y asegurar la zona. Pero necesitamos dirección, Santo Padre». La joven teóloga, aún de pie, sintió que el ardor en su pecho hervía. «¿Y si el traidor está entre nosotros?», preguntó, su voz apenas un susurro. De repente un grito desgarrador cortó el aire. Era el anciano amigo del Papa. Se había desplomado en el suelo, los ojos desorbitados, la piel pálida como un papel. El temor se transformó en caos. El cardenal se arrodilló a su lado, tratando de entender lo que ocurrió. «¿Qué le pasó?», gritó. La capilla se llenó de murmullos. La joven teóloga se acercó. Su instinto la guiaba. Miró al anciano y en sus labios vio algo. Susurros apagados, tentativas de formaciones de palabras que nunca saldrían. «Se está muriendo», murmuró el cardenal, la expresión de horror congelada en su rostro. «Llamen a un médico», exclamó el Papa, tratando de mantener la calma, pero su voz era un hilo desgarrado. El anciano, con movimientos lentos, levantó la mano hacia León XIV. La angustia llenó los ojos del Papa. El anciano comenzó a susurrar con dificultad. Sus palabras parecían cargar un peso inhumano. Al acercarse, el Papa pudo escuchar con claridad. «No, solo yo sabemos». León sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Cada palabra era una bomba. Estaba claro que había algo más, algo mucho más siniestro. «¿Qué sabes?», dijo él, temblando por la revelación, sintiendo que era observado por las sombras de la capilla. La verdad es un veneno», susurró el anciano, y en su rostro se dibujó una sonrisa de dolor. «No somos los únicos. Están dentro». La declaración despertó una realmente pánico en el círculo. El oficial palideció. El cardenal, tembloroso, se alejó. León XIV sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Qué significa eso?», gritó, el eco de su voz resonando en las piedras antiguas. El anciano intentó hablar, pero en sus ojos había una sombra de traición. Un último aliento y un estremecimiento recorrió su cuerpo. El peso de la revelación lo había superado. Murió en silencio, con la verdad atorada entre los labios. Los tres se quedaron mirando el cuerpo inerte. El horror se presentó en sus miradas. ¿Quién había sido el verdadero enemigo? El cardenal rompió la tensión con un grito apagado. «Necesitamos saber, de inmediato». La atmósfera era irrespirable. La teóloga, sin embargo, sintió un giro en su interior. No solo era miedo, era una oportunidad, una chispa de revolución. «¿Y si el traidor está, en este mismo momento, cerca de nosotros?», dijo, las palabras destilando una inquietante posibilidad. «¿Quién?», preguntó el Papa, dando un paso atrás. Su corazón se agitaba ante el desconcierto. Justo en ese instante, la puerta de la capilla se abrió de golpe nuevamente, interrumpiendo la espiral de terror. Un grupo de hombres entró, agentes de seguridad. Sus rostros llevaron un mensaje de urgencia extremo. «Santo Padre», gritaron en coro, «hemos encontrado algo. Debes verlo». Los ojos de León XIV parpadearon de incredulidad. El poder del miedo, el eco del engaño. Todo parecía agolparse en un cúmulo de incertidumbre que estaba a punto de estallar. «¿Qué has descubierto?», preguntó, sintiendo que una avalancha de revelaciones lo arrastraba. «No es solo el ataque. Hay más. Cables interceptados de la embajada nos han llevado hasta un nombre. El nombre de quien ha estado detrás de todo esto». El Papa sintió que el aire se retiraba de sus pulmones. ¿Cómo podría ser? ¿Quién podría haber destrozado la paz?
Mientras miraba a los hombres, la sensación de traición lo abrumaba. ¿Quién?, preguntó, su voz apenas un hilo. Pero antes de que pudieran responder, el campanario sonó, resonando en todo el Vaticano. Las sombras se alzaban cada vez más. León XIV sabía que estaba a punto de enfrentar un caos inimaginable. «Espera, no puede ser», susurró, la inquietud acechando cada rincón de su mente. Estaba a punto de descubrir que el impulsor del conflicto era alguien mucho más cercano de lo que pensaba. León XIV sintió que el aire se retiraba de sus pulmones. ¿Cómo podría ser? La inquietud se apoderó de su ser. El eco del campanario reverberaba en su cabeza, como un mal presagio. La urgencia en los rostros de los agentes de seguridad le dio un vuelco al estómago. ¿Quién? Su voz fue un susurro, casi quebrada. Los agentes intercambiaron miradas nerviosas. Uno de ellos, un alto oficial con un rostro anguloso y ojos cansados, dio un paso al frente. Tembloroso, sacó un pequeño dispositivo de comunicación de su bolsillo y lo activó. «Santo Padre, hemos interceptado una conversación». Su voz se detuvo, como si tratara de articular un secreto mortal. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. La joven teóloga se llevó las manos a la boca, sus ojos desorbitados reflejando pánico y asombro. El anciano, aún yaciendo en el suelo, parecía haber lanzado un último susurro en su muerte. «No», exclamó el cardenal, mientras su rostro se tornaba pálido como un papel. La tensión era palpable. El oficial continuó, tragando saliva. «El nombre es del cardenal Marcello». Un murmullo de incredulidad recorrió la capilla. León XIV sintió cómo su corazón latía como un tambor. Marcello, su más cercano consejero, alguien en quien había confiado ciegamente. ¿Quién más estaba detrás de esto? La traición despedía un hedor nauseabundo. «No puede ser», dijo la teóloga, su voz temblorosa. «¿Pero cómo lo sabemos? Necesitamos pruebas». El oficial se acercó aún más, sus manos sudorosas temblando. «Lo que escuchamos fue suficiente. Él ha estado en contacto con figuras extremistas, diseñando un plan para desestabilizar la paz no solo en el Vaticano, sino a nivel mundial». León XIV sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. La traición no solo amenazaba su papado, sino la integridad misma de la Iglesia. La luz del sol se filtraba a través de los vitrales, matizándole la cara de tinte rojo. La confusión lo embargaba. «Inconcebible», gritó el cardenal, su ira estallando como un volcán. «Debemos alertar inmediatamente a la seguridad de la ciudad». La joven teóloga, respirando con dificultad, pasó su mano por el cabello. «Pero, Santo Padre, ¿y si él tiene cómplices? ¿Y si no estamos a salvo aquí?» En ese momento, el cuerpo inerte del anciano comenzó a convulsionar. Todos se apresuraron hacia él. Su cara se torció en un último gesto de terror mientras sus ojos se abrían desmesuradamente, como si intentara advertirles de un horror aún mayor. Un sonido estridente, casi como un grito, resonó en el aire. «¡Y maldición!», exclamó el oficial, tomando una posición defensiva. «Hay que salir de aquí». Las sombras parecían alargarse, casi como si estuvieran acechando. La capilla, antes de ser un refugio, se había convertido en una trampa mortal. León XIV apretó los puños, el sudor recorriendo su frente. Con firmeza levantó la voz, tratando de retomar el control. «Quiero meses de evidencia. Quiero saber quién más está involucrado». Justo entonces, un roce frío atravesó el aire. La ventana más alta de la capilla se hizo añicos, lloviendo fragmentos de cristal. Un grupo de figuras encapuchadas irrumpe por la abertura. Tiros resonaron, llenando el aire con un polvo grisáceo y miedo. «¡Al suelo!», gritó el oficial, arrojándose sobre León XIV, cubriéndolo con su cuerpo. La joven teóloga se lanzó hacia un lado, buscando refugio detrás del altar.
El cardenal, tambaleándose, se agarró de un banco. Todo se tornaba un caos. Gritos, disparos, el olor a pólvora llenaba la capilla. La luz se volvía opaca. Todo giraba. ¡No!, gritó la teóloga, su mirada fija en los atacantes. Podrían tener a alguien más, en su mirilla. León XIV apenas pudo responder. La escena destrozaba su alma, un fragor de lucha en su interior. ¿Era Marcelo el traidor? ¿Qué era verdad y qué era mentira en este oscuro juego de sombras? Las incertidumbres flotaban en el ambiente, como ecos. Mientras las figuras encapuchadas se acercaban, un grito de guerra resonó, y entre todas las sombras, una voz conocida emergió desde lo alto. «¿Por qué no me has buscado, Santo Padre?» Era Marcelo, vestido de oscuro, con una sonrisa malévola. «¿Qué significa esto?», le respondió León XIV, clímax de incredulidad. La pregunta resonó, inmensa, ante la traición que se asomaba. Las luces apagadas, las sombras succionadoras. Qué horrible verdad se revelaría en el siguiente instante. «¿Por qué no me has buscado, Santo Padre?» Era Marcelo, vestido de oscuro, con una sonrisa malévola. Las palabras vibraron en la capilla, ahogadas por el sonido de los disparos y el caos a su alrededor. León XIV sintió que un escalofrío le recorría la columna vertebral. Su mente procesaba la imagen de un hombre en quien había confiado, ahora revelándose como un antagonista. «Marcelo, esto es una locura», exclamó el Papa, tratando de aferrarse a lo que quedaba de su autoridad. El cardenal se puso de pie, entre temeroso y feroz. «Detén esto. ¿Por qué atacas al Papa y a la Iglesia?» La risa de Marcelo resonó, como un eco que retumbaba en las paredes de piedra. «Porque es hora de una nueva era. El Vaticano ha sido un baluarte de hipocresías, un mundo de sombras que debe caer». Las figuras encapuchadas avanzaban, tomando posiciones. La tensión era palpable. El Papa buscaba aliados entre su círculo, pero el miedo ahogaba sus voces. La joven teóloga, agazapada tras el altar, observaba la escena. Sus ojos, como dos brasas ardiendo, no perdían detalle. «No puedes hacer esto. Las consecuencias serán catastróficas», dijo el cardenal, enfrentándose a Marcelo, su voz resonando con una determinación inesperada. «El caos es necesario», gritó Marcelo, gesticulando con fervor. «Nuestra oportunidad ha llegado». Los disparos sonaron nuevamente, proyectando sombras en el suelo. León XIV tragó saliva. Decidido a actuar, levantó la mano. «¡Basta!». Un silencio momentáneo cayó, denso como la niebla. Pero de pronto, el anciano en el suelo dejó escapar un último y debilitado susurro. Todos se giraron hacia él inquietos. «No, no es él», logró articular antes de que su respiración se detuviera por completo. El corazón del Papa se detuvo. Sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La revelación lo fulminó. «¿Qué?», preguntó, su voz un hilo, angustiada. «¿No es él?». Marcelo, aunque sorprendido, sonrió con desdén. El viejo siempre supo más de lo que decía. Las miradas se entrecruzaron, confusas. «¿Qué quieres decir?», dijo la teóloga, su voz llena de un nuevo temor. «Parece que el anciano no fue un mero espectador», respondió Marcelo, cruzando los brazos. «Ha estado manipulando las piezas de este tablero. Es más inteligente de lo que creen». El cardenal lo miró con incredulidad. «No puede ser. Él fue un aliado». León XIV sintió que sus rodillas flaqueaban. Miró al cuerpo, la verdad pasando como un rayo en su mente. ¿Acaso había estado el anciano detrás de todo? ¿Un cómplice en la oscuridad? Marcelo, con una mirada que cortaba el aire, continuó. «Todo lo que hemos visto, todo este tiempo fue una actuación. La guerra, el conflicto».
Cada decisión necesita un sacrificio. Las palabras retumbaron en la capilla. Un nuevo horror se asentó en el pecho del Papa. La traición estaba más cerca de lo que había imaginado. «¿Por qué no lo revelaste antes?», preguntó el cardenal, su voz proyectando incredulidad. «Porque el poder es un juego, querido amigo. Y yo soy el maestro de marionetas en este escenario». Una risa cruel brotó de los labios de Marcello, mientras las figuras encapuchadas comenzaron a avanzar lentamente hacia ellos. El cardenal frunció el ceño, impotente. La tensión crecía, volviendo la atmósfera irrespirable. León XIV, sintiendo el peso del mundo en sus hombros, gritó: «Esto no terminará así». El eco de su voz resonaba en las paredes. De pronto, una explosión retumbó fuera de la capilla. El suelo tembló. El polvo caía del techo cubriendo la escena de un manto gris. La joven teóloga miró hacia arriba con ojos aterrados. «¿Qué ha sido eso?», preguntó, su voz temblorosa. Marcello sonrió, su mirada ahora llena de malicia. La verdadera tormenta apenas comienza. Y en ese instante, la puerta principal de la capilla se cerró de golpe, atrapando a todos dentro. El pánico creciente tomó forma, y un grito se desvaneció en el aire. León XIV miró alrededor, ansioso por encontrar una salida. La traición, los enemigos y el caos se cernían sobre él. La capilla, una vez un refugio de paz, ahora era un campo de batalla. «¿Quiénes son realmente nuestros aliados?», pensó, su corazón latiendo con fuerza. Mientras las sombras se alzaban, ¿sería el Papa capaz de discernir la verdad en medio de este laberinto de mentiras? ¿Podría salvarse a sí mismo y a su iglesia antes de que las llamas lo consumieran todo? León XIV miró a su alrededor, ansioso por encontrar una salida. La traición, los enemigos y el caos se cernían sobre él. La capilla, una vez un refugio de paz, ahora era un campo de batalla. La sombra de Marcello se cernía, oscura y amenazante. Las figuras encapuchadas avanzaban, sus movimientos fluidos como sombras al acecho. El miedo se agazapaba en las esquinas de su mente. ¿Quiénes eran? La muchedumbre de emociones lo abrumaba. El terror por una iglesia herida, la furia por aquellos que habían sido su familia. «No dejaré que esto termine así». La voz de León resonó, firme. No podía permitir que se desmoronara todo lo que había construido. «¡Santo Padre!», gritó el cardenal, apartándose de Marcello, alzando el puño. «No estamos solos». La teóloga se movía detrás de él, su rostro pálido como un lienzo. Su mirada se centraba en el anciano caído. Cada segundo se sentía como una eternidad. ¿Qué podía hacer? Solo el silencio respondía. Los ecos de disparos cercanos resonaban en la capilla. El aire se sentía pesado, casi espeso. Todo parecía comprimirse en un instante. «No tenemos tiempo», dijo la joven, su voz temblando. «Si hay un traidor, si Marcello está detrás de esto, no podemos confiar en nadie». «¿Nos traicionarías, Marcello?», exclamó el cardenal, enfrentando a su antiguo colega, el hombre que había sido un aliado leal. La ira en sus ojos lo delataba. Marcello se carcajeó, un sonido grueso que rompió la tensión. «El antiguo régimen de la Iglesia debe caer. No me malinterpretes. Esto ha sido un juego de sombras. Y tú, querido amigo, has estado con los ojos vendados todo este tiempo». León sintió un puñal de verdad atravesar su pecho. La debilidad se deslizó por su cuerpo. ¿Era esto lo que había alimentado la disensión en su interior? Una herida interna. Pero aún había más. Con un gesto rápido, Marcello se volvió. En medio del caos, un destello brillante apareció en sus manos. Un pequeño dispositivo palpitando como un corazón. «La verdadera revelación está aquí, Santo Padre. La razón detrás de todo». Un golpe de adrenalina recorrió al Papa.
¿Qué estaba haciendo? Las figuras encapuchadas se detuvieron. La tensión se desafió en el aire. Ella entrecerró los ojos. Su instinto le decía que se preparara para lo peor. Marcelo, con una expresión de gozo retorcido, presionó el botón. De inmediato, la pantalla en su dispositivo iluminó la capilla con un brillo frío y azul. Las imágenes parpadeaban, escenas de una reunión clandestina. Los rostros en la pantalla eran familiares, cardenales, miembros de la curia. Cada uno miraba con ojos llenos de ambición. León sintió el estómago encogerse. ¿Qué has hecho? Su voz, una mezcla de horror y asombro. Marcelo sonrió, su mirada resplandeciendo. Este es el legado del traidor. La verdad finalmente será revelada. Las palabras perforaron el aire. La teóloga se llevó las manos a la boca, asombrada. No, esto no puede ser real. Un murmullo comenzó a llenar la capilla, primero suave, luego como un rugido. Los cardenales presentes se miraban entre sí, sus expresiones cambiando de miedo a incredulidad. ¿Qué harían ahora? ¡Cállense!, gritó León, recuperando algo de autoridad. Las sombras no ganarán. Pero Marcelo había desatado un monstruo. Las ventanas retumbaron. El sonido del desastre se aproximaba. La capilla estaba en la cuerda floja y el futuro de la iglesia pendía de un hilo. El anciano caído parecía haber dicho la verdad antes de su último suspiro. La conspiración estaba tejida en los mismos cimientos de la fe. ¿Qué más ocultas?, preguntó León, la voz cortante como cristal. Marcelo parpadeó, como si no esperara la pregunta. Los hilos son complicados, Santo Padre. Pero lo que ha luchado por mantenerse en la oscuridad eres tú. El corazón del Papa se detuvo un segundo. ¿Qué quería decir? Un silencio infernal se apoderó de la capilla. Las sombras comenzaron a cerrarse. Ante la revelación, la luz se tornó más tenue. Todo estaba en juego. La confianza se desmoronaba. ¿Eres tú el verdadero traidor?, susurró la teóloga, su rostro blanco como el mármol. Pero antes de que pudiera responder, el temblor del suelo cambió la dirección de la conversación una vez más. La puerta se abrió de golpe. Figuras en uniforme irrumpieron, armas listas. ¡Alto!, gritaron, y el caos estalló. Marcelo sonrió, su mirada ahora enigmática. ¿Qué más escondía en la penumbra? Las sombras siguieron danzando. ¿Quién sería el próximo en caer? ¿El Papa mismo? ¿Y si la verdadera traición estaba más cerca de lo que todos imaginaban? Marcelo sonrió, su mirada ahora enigmática. ¿Qué más escondía en la penumbra? Las sombras siguieron danzando. No hubo tiempo para reaccionar. Las figuras en uniforme, con el brillo del metal a la luz tenue, se lanzaron hacia adelante, ordenando a todos a tirarse al suelo. «¡Santo Padre, cúbrase!», gritó uno de los agentes, mientras otro apuntaba con firmeza a Marcelo. El miedo se apoderó de la capilla. Cuando León XIV se arrodilló, el eco del disparo resonó. Un estruendo seco. El Papa cerró los ojos, esperando un impacto, pero el sonido fue diferente. La figura encapuchada de Marcelo se desvaneció de repente, como si la oscuridad lo hubiera tragado. Un silencio aterrador se instaló. Los agentes, confundidos, miraban a su alrededor. ¿Dónde estaba el traidor? «Es un truco», gritó el cardenal, con el rostro pálido. «No podemos bajar la guardia». Fue entonces cuando el anciano, cuya vida pendía de un hilo, empezó a convulsionar nuevamente. El cuerpo inerte, agotado, se levantó lentamente. Sus ojos, antes vacíos, brillaban con una intensidad indescriptible. La verdad no era lo que parecía, susurró, su voz un eco lejano. Los rostros se giraron hacia él, incrédulos y aterrados.
León sintió cómo un frío le serpenteaba por la espalda. ¿Era posible que todavía hubiera más revelaciones? Marcello se había desvanecido, pero las sombras no se habían ido. El anciano alzó una mano temblorosa. No fue solo él. No fue solo mi error. León sintió que su corazón latía con fuerza, ansioso por una respuesta. ¿Qué quieres decir? Dímelo. Las insignias de seguridad brillaban como estrellas en el caos. Uno de los agentes comenzó a acercarse, nervioso, mientras el anciano parecía descubrir secretos enterrados. Hay un diseño más oscuro aquí. Una red de traición que va más allá de Marcello. Hay más de uno. Una revelación pesaba en el aire. La teóloga, con los ojos empañados de lágrimas, se acercó, asustada. ¿Quién más? Gente en el Vaticano, continuó el anciano. Han estado jugando con habilidades que ignoraban. Lo que buscan no es solo poder en la iglesia, sino la guerra. Una guerra que inunde al mundo, que desate el caos. Las sombras se arremolinaron de nuevo. El cardenal tembló, mirando a su alrededor. El viento parecía llevar un eco de advertencia. ¿Y tú? Preguntó el cardenal. ¿Eras parte de esto? El anciano sonrió, una sonrisa amarga. Nunca quise, pero en la suma de los poderes, alguien debía saber la verdad, y yo he pagado el precio. El sonido de pasos se hizo más fuerte. Más intrusos, la capilla reverberaba con el horror inminente. Los traidores venían a terminar lo que habían comenzado. «Santo Padre, hay que actuar», gritó uno de los oficiales, su voz cortante en el desorden. León XIV se levantó, su frente brillante con sudor. Sabía que no podían esperar. Cada segundo contaba. En un instante de claridad, dio un paso adelante. «Necesitamos una solución», dijo, su voz resonando en las piedras frías. «No podemos quedarnos aquí. Si hay un complot, debemos descubrirlo». Los ojos del anciano destellaron, como si de repente viese un camino. «Debemos ir a las catacumbas. Allí está la clave de todo». La teóloga preguntó, confundida. «¿Qué hay en las catacumbas?» «El antiguo registro de la iglesia», murmuró el anciano, y venía como si cada palabra costara un esfuerzo monumental. «Allí encontrarás lo que necesitas saber». El pánico aumentaba. Las figuras encapuchadas ya estaban en la entrada. Ruidos de disparos resonaban en la distancia. La capilla se convertía en una prisión. «Di, vamos», gritó León, perdiendo el poco tiempo que quedaba. Con un último vistazo a Marcello, que había estado huyendo, y a los rostros de sus aliados, se dirigió hacia la puerta trasera. Rápido. A medida que giraban hacia la oscuridad, León sintió el peso de las palabras del anciano. ¿Qué secretos permanecerían en las catacumbas? ¿Y quién estaba detrás de todo esto en la sombra? Los ecos de la traición resonaban. ¿Podrían enfrentarse a la verdad antes de que fuera demasiado tarde? ¿Y qué cosas más estaban por revelarse en la oscuridad de aquellos pasajes? Los ecos de la traición resonaban. La oscuridad de las catacumbas se alzaba en su mente como una llamada a la aventura, un abismo donde ocultar la verdad. León XIV sintió el sudor frío en su frente mientras se precipitaban hacia el descenso. Las piedras húmedas crujían bajo sus pies como quejidos de un lugar olvidado. «Santo Padre, apúrese», exclamó el cardenal, siempre alerta, aun cuando la duda comenzaba a atormentar su mirada. La teóloga empujaba hacia adelante, siguiendo al anciano, que guiaba por un laberinto de arcos y sombras. El aire, espeso y denso, cargaba el olor de antiguas reliquias y del miedo que parecía haber impregnado cada rincón. El tiempo se deslindaba, y cada latido resonaba como un tambor. «¿Qué más hay aquí?», preguntó León, sintiendo el peso de las profundidades que estaban por explorar. «La verdad», respondió el anciano, con una voz temblorosa. «Aquí está la clave de todo, pero no todos los secretos son benditos». La preocupación se encendió en los ojos del Papa. Se detuvo un instante, mirando al anciano con intensidad. «¿Qué quieres decir?». Antes de que pudiera responder,
La luz de sus linternas se detuvo en una puerta desgastada y antigua. La imagen le resultaba familiar. Un susurro helado consumió la atmósfera a su alrededor. Esto es el corazón del Vaticano, dijo el anciano, los ojos llenos de un miedo a la vez profundo y reverente. Empujó la puerta y se abrió con un chirrido desgarrador, revelando una sala marcada por sombras danzantes. Escritos antiguos cubrían las paredes, y en el centro, un altar de piedra negro presentaba un libro abierto, su pasta desgastada y ennegrecida por el tiempo. ¿Qué es esto? La pregunta resonó como un eco. El libro de las verdades ocultas, dijo el anciano, acercándose con cautela. Este texto contiene secretos de la Iglesia que han sido enterrados durante siglos. León sintió como una corriente eléctrica lo atravesaba. ¿Qué podrían revelar aquellas páginas? Pero antes de poder acercarse, el anciano cayó de rodillas ante el altar, su rostro en una mezcla de horror y reverencia. No, es más de lo que imaginan. La teóloga se abalanzó hacia él, preocupada. ¿Qué ves? Entonces la risa de Marcello resonó a sus espaldas, fría y burlona. Oh, pero la verdadera revelación está al otro lado, Santo Padre. El corazón de León se detuvo. Se dio la vuelta y vio a Marcello, rodeado de figuras encapuchadas, victorias en sus rostros. ¿Qué has hecho?, exclamó. La incapacidad de comprender sus acciones lo sometía a un estado de incredulidad. El anciano ha sido un buen peón en nuestro juego. Y tú, querido Papa, has sido el rey ciego, como un rayo. León miró al anciano. Una traición latía en la mirada de éste, como si el peso de siglos de engaños lo aplastara. ¿Tú? Su voz tembló. Antes de que pudiera decir más, el anciano soltó una risa quebrada, un sonido de locura encerrada. Su mirada se volvió fría, distante. Era necesario, Santo Padre. La verdad nunca es lo que parece. Al final, el poder y el caos son lo mismo. León sintió que el mundo se truncaba. Las palabras se convirtieron en un eco distante en su mente. La fe, la confianza, la paz, todo fragmentado en un instante. «Esto es imposible», gritó el cardenal, tomando una postura defensiva. «Imposible es creer que la Iglesia esté a salvo de sí misma», respondió Marcello, observando cómo la polémica crecía entre ellos. El anciano se puso de pie, la tensión palpable. Su rostro reflejaba el tormento interno. «Nunca quise que esto sucediera, pero el caos es el único camino hacia la verdad». León, atormentado, dio un paso atrás. «Entonces, ¿qué hemos estado buscando realmente? ¿Desde cuándo las sombras gobiernan el Vaticano?» La sala se llenó de murmullos mientras los encapuchados avanzaban. Marcello sonrió. «La pregunta es, Santo Padre, ¿quién de nosotros realmente busca la redención?» La tensión era insoportable, el aire cargado de inminente peligro. León sintió el peso del pasado presionando su pecho. ¿Podría existir alguna forma de redención en medio de tanto fuego y caos? ¿Y quién quedaría en pie al final? Las sombras se alzaban y los secretos apenas comenzaban a revelarse. La verdad estaba a un soplo de distancia, temblando entre los dedos del destino. ¿Qué revelaciones más les aguardaban? Las sombras se alzaban y los secretos apenas comenzaban a revelarse. La verdad estaba a un soplo de distancia, temblando entre los dedos del destino. ¿Quién de nosotros busca realmente la redención?, repitió Marcello, su tono burlón y desafiante. León XIV sintió que el suelo, de piedra fría y desgastada, se hacía inestable bajo sus pies. Miró a su alrededor, los rostros encapuchados tensos y expectantes. La sala estaba llena de una tensión latente que pulsaba como un corazón palpitante. De repente,
Un estruendo resonó en la oscuridad. La puerta detrás de ellos, aquella que habían atravesado momentos antes, se cerró con un golpe seco. Un destello de luz iluminó el rostro del anciano, mostrando una mezcla de miedo y determinación. «No podemos quedarnos aquí», gritó la teóloga, sintiendo que cada respiración se volvía más pesada. «Debemos encontrar una salida». Una risa fría brotó de los labios de Marcello. «¿Y por qué huir cuando la verdad está aquí, frente a ustedes?» León, sintiendo la urgencia, se adelantó. «¿Qué es lo que quieres, Marcello? ¿Por qué todo este escándalo?» Allí, entre esa penumbra hostil, Marcello levantó la mano, como si meditara una decisión. Su rostro adquirió un matiz de seriedad. «Esto no se trata solo de traición, Santo Padre. Se trata de poder». En un giro inesperado, el anciano comenzó a reír. Una risa entrecortada, casi como una locura. «Él tiene razón», exclamó, apuntando a Marcello. «La verdadera verdad no está escrita en ese libro». León frunció el ceño, sintiendo que la incomprensión lo embargaba. «¿Qué quieres decir?», el anciano con voz temblorosa prosiguió. «La historia que han contado, lo que han hecho de las sombras, es solo una fachada. Hay algo más profundo en los cimientos del Vaticano, algo en lo que ambos han estado involucrados». Marcello lo miró, la sonrisa ceñida. «¿Cuál es el verdadero secreto que llevas?» «La sangre», respondió el anciano, sus ojos llenos de desespero. «La conexión del Papa con antiguas casas, linajes que buscan recuperar el control». Un silencio helado invadió la sala. Las palabras reverberaban, calando hondo en la mente de León. ¿Qué estaba diciendo? La revelación era una bomba dentro de él. «No puede ser», murmuró. Su voz se rompió. Marcello sonrió aún más, disfrutando de cada instante. Él alude a una herencia que deberías haber reclamado, la sangre de los fundadores de la Iglesia. El corazón del Papa se detuvo un instante y sintió una oleada de calor. Él, parte de una conspiración más antigua de lo que había imaginado. Sus dedos buscaron el crucifijo que colgaba de su pecho. «Eso es imposible», balbuceó. «Mis ancestros eran simples campesinos». «No», gritó el anciano. «Ellos ocultaron su linaje. Ha sido parte del juego, León. El juego del poder que estamos atormentando ahora». Las palabras de su mentor dolían como un puñal, y el sudor comenzó a correr por la frente del Papa. ¿Se había perdido en una red tejida por generaciones? Miró a Marcello. «¿Desearías engañarme?» «No hay engaño», replicó el cardenal, sus ojos centelleando de emoción oscura. «La posibilidad está aquí, ante nosotros». Las luces del altar temblaban, creando sombras danzantes. La tensión aumentaba entre ellos. El anciano miró a León, con una mirada llena de desesperación. «Tú puedes terminar con esto, si asumes tu rol, si eliges seguir adelante». El eco de los pasos resonó, pero esta vez era diferente. Desde lo más profundo de la oscuridad, la figura de un tercer hombre apareció, desvelando una capa de misterio más allá de la desesperación vivida hasta ahora. Eran sus ojos envenenados los que brillaban en la penumbra, pero no era un enemigo, era un rostro familiar, el mejor amigo de León, el hombre que había estado a su lado en las horas más oscuras. La revelación descendió como un rayo. Él también estaba implicado. «¿Cuánto de esto sabías?», dijo León, su voz una mezcla de horror y rabia. El nuevo intruso sonrió, y sus labios se curvaban al mismo tiempo que sus palabras emergían con una brutalidad inquebrantable. «Sabía más de lo que piensas, amigo mío, y es hora de que la verdad salga a la luz». Las sombras comenzaron a cerrar el círculo, la traición girando como un torbellino. ¿Quién podía realmente ser de fiar en esta tormenta de confusiones? Y el anciano, sin aliento, susurró: «El tiempo se acaba, Santo Padre». León sintió el peso de su legado. ¿Se convertiría en el salvador o en el mismo traidor?
La verdad estaba al borde de revelarse, y en su corazón la pregunta resonaba: ¿qué precio estaría dispuesto a pagar para proteger al mundo y a la misma iglesia que creía en él? León XIV sintió que el aire se volvía denso en la sala. La traición y el caos bailaban a su alrededor, como sombras acechantes. La llegada de su viejo amigo complicó aún más la situación. Ahora Marcello sonreía con esa mueca fría, como si supiera un secreto demasiado oscuro, mientras el anciano revelaba verdades inquietantes. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó León, el nudo en su garganta apretándose. «¿Cómo pudiste traicionar todo lo que hemos construido?». Marcello dio un paso adelante, su figura oscura proyectando una sombra inmensa. «Siempre he creído que el poder pertenece a aquellos que están dispuestos a tomarlo. Ustedes son los ciegos, pero yo he abierto los ojos, y esta es nuestra oportunidad». Las palabras resonaron en la capilla, creando un eco de desesperanza. León, temblando, miró a su alrededor. Las figuras encapuchadas se acercaban, y el anciano caído convulsionaba en el suelo, atrapado entre el pasado y la traición. «La sangre de los antiguos. León», repitió el anciano, su voz llena de dolor. «Debes reclamarla antes de que todo esto se desmorone». «¿Qué reclamación es esta?», gritó León. «¿Acaso eso es lo que realmente significa ser papa? ¿Amar el poder más que la fe?». Marcello rió, disfrutando de la sensación de control. «La fe es solo una herramienta. Lo que importa es el poder que tienes para cambiar el mundo a tu favor». León sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La verdad se retorcía ante él, horrible y atractiva. La sala se llenó de murmullos y temores. «Santo Padre, debemos actuar», instó la teóloga, sus ojos brillando con determinación. «No dejemos que ellos impongan su oscuridad». Con un solo movimiento, el anciano se enderezó, su rostro pálido como la luna. «No tienen tiempo. La verdad se está desvaneciendo. Tienen que decidir ahora». Un grito resonó, un sonido desgarrador que hizo eco en cada rincón, sacudiendo la atmósfera. En un instante, las figuras encapuchadas comenzaron a moverse, acercándose más, como sombras devoradoras. «Prepárense», gritó León, consciente de que el tiempo se estaba agotando. Las luces parpadearon, y el miedo se transformó en rabia. Marcello levantó la mano, como un rey que reclamaba su trono. No podía dejar que esto terminara así. Con el corazón latiendo con fuerza, se giró hacia su viejo amigo. «Nunca te lo permitiré». Las palabras fueron firmes, resonando con verdad. Las sombras danzaron. En un instante de claridad, León comprendió que si deseaba recuperar lo que había perdido, debía confrontar su pasado y su linaje. Tenía que elegir entre el poder y la paz, entre el pasado y el futuro. «¿De verdad crees que al final serás el victorioso?», preguntó la teóloga, desafiando a Marcello. «Tu traición no quedará impune». «Repítelo», dijo León, sintiendo que la última chispa de esperanza brillaba en su interior. «¿Cómo creías que esto acabaría?». Marcello rió de nuevo, pero era una risa nerviosa ahora, rodeada de incertidumbre. El anciano, aún temblando, rogó: «Las catacumbas guardan lo que buscan, el secreto para detener esto. El reloj corre». Finalmente, León se dio cuenta de su fortaleza. No era solo un líder, era un símbolo de fe, y no cedería ante la oscuridad. «¡Atrás!», gritó, y en ese momento el ambiente pareció cambiar. Las luces brillaron con intensidad, y desde el fondo, un sobresalto sorprendió a todos. Alguien había entrado, el oficial de seguridad, y detrás, un grupo de guardaespaldas armados. La sala estalló en caos. Gritaron los oficiales mientras los encapuchados se dispersaban. León se sintió revitalizado.
Ahora tenía una oportunidad de actuar. Con cada pulsar de energía, supo que todo estaba a punto de cambiar. Mientras la oscuridad se desvanecía, el camino hacia la verdad surgía ante él. León, decidido y con la fuerza de su linaje en su interior, avanzó. La pregunta sobre su futuro y el de la Iglesia flotaba en el aire. ¿Resistiría la prueba de la traición? ¿Salvaría su legado de la oscuridad? Este no era el final, sino el principio de otro capítulo en la lucha por la verdad. Las sombras pudieron tambalearse, pero la luz, aunque tenue, continuaría brillando. ¿Cómo terminaría esta historia? Solo el tiempo lo diría. Hermanos, necesitan suscribirse ahora para no perder las próximas revelaciones divinas. Este es el momento de demostrar su fe. Haz clic en el botón de like ahora y ayuda a que esta palabra de esperanza llegue a más almas. Inunda la sección de comentarios con tus oraciones, testimonios y teorías sobre este misterio celestial. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 compañeros de fe que necesiten este mensaje de luz. La batalla apenas